Bienvenidos al webinar Modelando al atacante más allá de los estándares de las buenas prácticas, que se da bajo el desarrollo del convenio de cooperación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la multinacional española enfocada en capacidades cibernéticas para la gestión de tecnologías de la información NEMO. Este convenio busca fortalecer la formación profesional en temas de ciberseguridad para contar con aprendices competentes en las tecnologías emergentes, preparados para afrontar la demanda del mercado y la industria 4.0. Este seminario web tendrá una duración de 45 minutos. Preguntas, comentarios e intervenciones por parte de los asistentes se podrán realizar al finalizar la sesión en un lapso de 15 minutos. La sesión será grabada y estará disponible al SENA para que lo comparta con toda su comunidad. El día de hoy nos acompaña Jamie Cano, ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad del Externado de Colombia, PhD en Administración de Negocios por Newport University en Estados Unidos y un PhD en Educación por la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia como académico, profesional y ejecutivo en temas de seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, sistemas de información, gobierno y auditoría TI. En el 2016 recibió el reconocimiento como Cybersecurity Educator para Latinoamérica por el Cybersecurity Excellence Awards. Es examinador certificado de fraude y auditor certificado de control interno. Bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a nuestro panelista para que inicie con el seminario web. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación para participar de este escenario académico para reflexionar y pensar acerca de estos retos que nos imponen precisamente los atacantes hoy en medio de en este contexto bastante asimétrico y difícil como ha sido el tema de la emergencia sanitaria internacional. Hoy vamos a hablar un poco acerca del atacante. Una primera reflexión para iniciar nuestra charla es, cuando ustedes miran los estándares, cuando ustedes miran las buenas prácticas, en algún lado de los estándares, en algún lado de las buenas prácticas, ¿se menciona o se habla del atacante? Háganse esa pregunta. Ustedes que han estado un poco al frente del tema o han mirado esos estándares y estas prácticas, háganse esa pregunta. ¿En algún lado estas buenas prácticas y los estándares mencionan o hablan del atacante? Esa es una pregunta con la cual vamos a empezar esta reflexión. Y para ello vamos a mirar un poquito esta agenda, donde vamos a ver algo de los cambios en el contexto geopolítico de lo que ha venido pasando, cómo los atacantes han venido evolucionando, cómo es un poquito el tema de la dinámica de la mente y las acciones de los atacantes, los marcos teóricos para modelar el atacante y sus aplicaciones prácticas. Vamos a introducir un modelo desarrollado por este servidor que fue publicado ya en una conferencia internacional este año y se ha venido utilizando desde el año pasado en algunas empresas para ayudar a modelar y entender mejor el adversario. Vamos a hablar de algunos ataques recientes y sus impactos y unas reflexiones finales. Lo primero son los cambios en el contexto geopolítico de lo que está pasando hoy. Básicamente, la geopolítica global es incierta en este entorno, en este momento. Pasamos de un entorno donde teníamos, de alguna manera, la Guerra Fría, donde hablábamos del territorio, la población, el poder, la política y el control, que estaban mediados por los temas de los derechos humanos, la globalización y las relaciones internacionales. De alguna manera, esas tensiones estaban digamos, administradas por una disuasión basada en armas nucleares. Y pasamos ahora a una ciberguerra fría en la que estamos ahorita transitando, donde está el ciberespacio, donde están los ciudadanos, donde están los productos y servicios, los ecosistemas digitales y los desarrollos técnicos y científicos. Y todos mediados por los temas que son propios de este nuevo entorno, los datos personales, los mercados globales y sobre todo los terceros de confianza. Esos tres elementos y todas estas realidades que están entrecruzadas al mismo tiempo, pues crean precisamente toda la escena que ustedes están viendo aquí, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia, ciberresiliencia y los cibercomandos, que por cierto, recientemente el Reino Unido acabó de activar precisamente el suyo.
Y por otro lado, todo el tema de cibercrimen, ciberespionaje, ciberterrorismo, ciberarmas, ciberataques que están de alguna manera animando y motivando este tipo de tensiones a nivel internacional. Ahora, con ocasión del tema de las avances en las vacunas, pues mayores operaciones internacionales se han venido dando y se han venido gestando alrededor de la desinformación de las vacunas. Vamos a comenzar a ver videos y gente diciendo que no se vacune, otros diciendo que vamos a tener problemas de mediano y largo plazo, desinformación por todo lo que da, precisamente con ocasión de estas tensiones que cada vez más se hacen evidentes a nivel internacional. Segundo elemento, lo que ha venido pasando en el 2020 ha sido bien interesante. El CIDOP, uno de los centros de pensamiento más importantes que tiene España en Barcelona, hizo una radiografía de este 2020 que estamos próximos a terminar. Ya nos quedan escasamente unas 4 o 6 semanas, 8 semanas para poderlo terminar, inclusive menos. Y creo que en su estudio que publicó precisamente en diciembre del año 2019 fue bastante acertado en toda la dinámica de lo que vimos en este 2020. Primero, el tema de la transparencia de los algoritmos y los modelos de extracción de datos. El empoderamiento digital de la gente ahora fue mucho más evidente. La gente comenzó a tener mucho más conciencia sobre el tema de los datos con ocasión ahora de la pandemia y con todas las aplicaciones o las corona apps que se desarrollaron tanto a nivel estatal como a nivel empresarial, pues claramente las personas comenzaron a tener más en cuenta el manejo y el control de su información. Lo que pasó en el Mediterráneo y sigue pasando el tema de los inmigración y refugiados, que es un tema de no acabar en Europa. El tema de Europa que entró como mediador un poco del consenso multilateral, dado que esas elecciones en Estados Unidos, como ustedes han podido dar cuenta, han sido y siguen siendo tensionantes por el no reconocimiento por parte del presidente en ejercicio del resultado de la elección. China, como riesgo y oportunidad, sigue manteniéndose en primera línea. Todo el tema de la hegemonía tecnológica que sigue dando de qué hablar, los estados, las empresas y los activistas, ahí están las famosas empresas GAFAM, que siguen haciendo tensiones a nivel internacional. La reflexión emergente que ya vienen haciendo varios países, particularmente en Latinoamérica y en Europa, sobre el tema de los aranceles a los servicios digitales, es decir, los impuestos, a todo el tema de disrupción tecnológica, los modelos que se están de crecimiento que se están estableciendo, el tema de la renovación de la ONU, los 75 años de la ONU, la neutralidad climática, la descarbonización, que es otro tema que está en las agendas de muchos gobiernos y de muchas tensiones internacionales, y finalmente la conflictividad política y social que ha sido preponderante durante todo el año 2020. Y ellos, de alguna manera, resumen este 2020 con las 5 Ds, que son desorientación, desigualdad, desincronización, desinformación y diferenciación. Creo que hicieron un trabajo supremamente interesante para contextualizar un poco cómo veían ellos el 2020 y realmente mucho de lo que está aquí pues se han podido materializar y en algunos casos exacerbar por cuenta de la emergencia sanitaria internacional. Eso nos pone de manifiesto que estamos en un escenario de muchas tensiones y los atacantes han venido evolucionando conforme las cosas han venido pasando. Entonces comenzamos a ver que los atacantes comenzaron a ir cambiando poco a poco del perfil, ¿no? Primero lo hacían por diversión, por fama, digamos, por notoriedad. Se fue evolucionando un poco al tema de vandalismo, conocimientos técnicos limitados, se manejaban o se dañaban algunas páginas. Después pasamos a los activistas, y aquí hay que hacer una anotación bien importante, de acuerdo con unos estudios doctorales que se hicieron sobre esta realidad, se habla del activista digitalmente correcto y el digitalmente incorrecto. Los digitalmente correctos son los que tienen alineados precisamente sus necesidades de poner de manifiesto alguna problemática particular y usan los medios tecnológicos para poderlas revelar y hacerlos públicos y generar de alguna manera el debate. Y otros que son los digitalmente incorrectos, cuyas acciones finales no coinciden necesariamente con esas motivaciones iniciales para poder denunciar o poder colocar algo sobre la mesa, sino que terminan haciendo ataques o tensiones que terminan manejando o desdibujando un poco la iniciativa que traían. El otro elemento es el crimen organizado, que es el que más ha venido creciendo.
están muy bien organizados, tienen organizaciones claramente establecidas, soportadas, muchas de ellas en temas en la Deep Web y en la Dark Web, con beneficio económico concreto, muchos pagos, posiblemente en criptomonedas, que lo vamos a ver más adelante. Y el último elemento son aquellas operaciones o estrategias o atacantes, que ya de alguna manera también podemos llamar cibermercenarios, que están, digamos, autorizados o pagados para efectos de crear inciertos, ciberconflictos, crear armas cibernéticas que comprometan precisamente las infraestructuras críticas, hacer espionaje industrial y cosas semejantes, y claramente bajo el amparo del anonimato, que permitan de alguna manera crear la incertidumbre y la zozobra como efecto, digamos, natural y, digamos, focal de estas acciones, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, ha aumentado el tema de los recursos y la sofisticación conforme ha venido paseando el tiempo. Entonces, no tenemos un atacante que no sea cada vez más calificado, que sea más sofisticado y ahora tiene más recursos porque va a estar apalancado en un ecosistema donde él puede ir a apalancarse para hacer mucho más potente y mucho más profundo la acción que quiera desarrollar. En consecuencia, los atacantes digitales pues tienen básicamente estas 5 premisas para desarrollar sus acciones. La primera es la máxima efectividad con el mínimo esfuerzo. Ellos siempre aplican la economía del ataque, ¿sí? El mínimo esfuerzo con la máxima efectividad. Primera acción. Segundo, el máximo anonimato con el mínimo evidencia posible. Entonces, buscan todos los medios y todas las estrategias con el fin de que no puedan ser identificados. Y segundo, si queda evidencia, sea la mínima posible o posiblemente aquella que no pueda ser identificada o pueda ser correlacionada. Entonces, otro elemento fundamental ahí. Tercero, la máxima ambigüedad jurídica con el mínimo conocimiento tecnológico disponible. En la medida en que usan tecnologías recientes, tecnologías que van saliendo, pues claramente no hay un referente sobre el cual poder hacer el análisis concreto y que uno pueda generar algún tipo de certeza o claridad para que el juzgador o los jueces puedan entender un poco de qué se trata todo el ejercicio que están haciendo precisamente los atacantes. El uso de criptomonedas como medios de pago y finalmente el uso de plataformas digitales públicas y gratuitas asistidas por comunidades especializadas, que es lo que les venía comentando un poco acerca del uso de la Deep Web como ecosistema sobre el cual ellos se apalancan, ¿no? Entonces, vamos a mirar frente a esta realidad y frente a esta dinámica, ¿sí? Algunos marcos teóricos que existen para modelar el atacante, ¿sí? Para que empecemos a meternos un poco en esa realidad. Y para poder empezar y meternos en esa realidad, tenemos que mirar estas dos vistas, que es la que tenemos todo el tiempo en las organizaciones, ¿sí? ¿Qué es esta? Por un lado están los analistas, que los tenemos de mano izquierda, que siempre su lenguaje está mediado por la palabra amenaza, por la palabra control y por la palabra impacto. Y su dinámica se maneja alrededor de 3 cosas: el implementar, el asegurar y el proteger. Por el otro lado, tenemos al adversario, cuyas palabras, digamos, regulares son mantener una intención, desarrollar una capacidad y explotar una vulnerabilidad. Y lo que hace de manera frecuente es experimentar, sorprender y comprometer. Y ambos perfiles están en tensión frente a unos elementos que son los que están exactamente en la mitad, frente a las regulaciones, frente a los objetivos estratégicos de la compañía, frente a las personas, frente a las aplicaciones, frente a la infraestructura y frente a los datos. Entonces, cuando miramos estas dos vistas, vemos que tenemos dos lenguajes distintos y dos intencionalidades completamente distintas que están enfrentadas para poder, de alguna manera, resolver el reto alrededor de los elementos que están en la mitad. Entonces, generalmente, desde el analista, uno podría decir, el éxito de un analista es el nuevo reto del adversario. Y por otro lado, el éxito del adversario es la lección aprendida de un analista. Entonces, pasamos precisamente en esos escenarios, digamos, mirando estas dos tensiones que son las que nos ponen sobre manifiesto precisamente estos retos que tenemos en la actualidad. Una primera estrategia para modelar este tipo de amenazas digitales fue desarrollado más o menos en el año 99 y después adoptado por Microsoft en el 2002, que se llama el modelo Stride. El modelo Stride lo que dice es, miren, si usted resuelve
estas 6 amenazas que están aquí, usted tiene el 80% del tema resuelto. Entonces lo que hacen es usar este modelo que se llama el STRIDE, y aquí hay un ejemplo de aplicación, y uno lo que hace es mirar en la infraestructura por cada uno de los componentes cuáles son susceptibles de esa amenaza. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, cada uno de estos está marcado con negrita diciendo cuáles son como los que son relevantes en cada uno de estos puntos. Y en la parte de abajo están los mecanismos de seguridad y control que deberían ser instalados para efectos de poder dar cuenta con esa amenaza que ellos identificaron en alguno de estos puntos. Es un método que es relativamente eficiente, es bastante concreto, permite movilizar rápidamente las acciones y de alguna manera establece el marco general de protección que se puede tener basado en estas 6 amenazas que se establecen inicialmente. Un segundo modelo se llama PASTA, que se llama Process for Attack Simulation and Threat Analysis, desarrollado por Tony Uceda en 2012, que tiene estos 7 elementos que tienen ustedes aquí de mano izquierda, que es los objetivos, digamos, el alcance técnico, todo lo que tiene que ver con la decomposición de las aplicaciones, el análisis de amenazas, las vulnerabilidades y las debilidades, el ataque y finalmente los impactos. Entonces lo que hace este modelo, lo que permite es establecer exactamente la dinámica, como lo ven ustedes aquí de este lado de la aplicación, donde por cada uno de esos elementos se van modelando aquellos elementos que son claves y hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el compromiso de los datos del usuario, el robo de sus datos, lo que podría pasar de alguna manera en cada uno de esos puntos. Y con eso vamos mapeando y desarrollando como los puntos claves que hay que atender en cada una de esas interacciones. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en cada uno de estos elementos pues se establecen como las amenazas o los riesgos que pueden ser susceptibles de cada uno de estos elementos. Y claramente en la interacción pues se va a comprometer cada vez más el tema, terminando de alguna forma materializando estas amenazas en contra del usuario y claramente en contra de la organización. Entonces, esta es una estrategia de modelaje que implica conocer muy bien cómo está la configuración de la infraestructura, cómo está la configuración y la dinámica de la aplicación para poder hacer un análisis en profundidad, identificando en cada uno de los puntos los riesgos propios y cómo esto cada vez más en la interacción va desarrollándose para tener un impacto directamente sobre el usuario que está haciendo uso de esta aplicación. El siguiente modelo es el modelo que se llama el ataque de árboles, desarrollado por Bruce Schneier en el año 99, que básicamente lo que dice es, si usted sabe y que queremos de alguna manera el objetivo es tener, por ejemplo, aquí en este caso, acceder a una cuenta en Unix, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, por un lado, por ejemplo, no tiene password, entonces podemos entrar fácilmente. La otra cosa es buscar la manera de aprenderme el password. La otra es adivinarlo. Y la otra es, de pronto tiene un password que todo el mundo lo usa. Entonces, basado en cada uno de estos, se sigue el árbol y dice, por ejemplo, vamos a aprender del password. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, si el señor tiene escrito el password en algún lado, o si no, busquemos el password de otras fuentes. ¿Y qué otras fuentes pueden ser? El correo electrónico lo podemos robar o lo podemos engañar. Y si lo queremos robar, ¿cómo se lo podemos robar? Ah, no, le instalamos un keylogger, un software para monitorear lo que escribe en el teclado, o sencillamente le ponemos algún sniffer o alguna escucha no autorizada en algún punto donde el hombre se esté conectando. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí lo que hacemos es modelar las diferentes rutas que podemos tener y creamos un árbol para poder saber exactamente cómo poder lograr de alguna manera la acción que se persigue por parte del atacante. Entonces, es otro modelo que se puede utilizar, digamos, para poder modelar, que tiene sus implicaciones tanto positivas como negativas y clara, y ya la vamos a ver más adelante cuando veamos el resumen de cada una de ellas. El otro ejercicio de modelado que ha venido tomando mucha fuerza y mucha velocidad es el tema de la cadena que se llama la cadena de la muerte, se llama la Cyber Kill Chain. El Cyber Kill Chain lo que busca precisamente es entender un poco la dinámica del atacante como si estuviésemos en un contexto de guerra, en el contexto militar. Entonces, lo primero que se hace o que hace el atacante, y generalmente pues acierta mucho, es un reconocimiento, investiga,
por dónde puede entrar, qué dicen las noticias, qué cosas están pasando alrededor de esa empresa que quiero yo como tener como objetivo, qué expectativas hay en las personas adentro. O sea, todo eso comienza él a recabarlo, a militar, a revisarlo, para comer establecer como cuál va a ser el patrón o la estrategia con la cual va a hacerlo. Una vez tiene toda esa información de reconocimiento, pues decide la estrategia de ataque, lo que se llama la militarización, cómo lo voy a hacer. Voy a colocar un señuelo, voy a descargar un caballo de Troya, voy a mandar una información falsa a algún lado. Después, mira el tema de la transmisión, de la entrega de la amenaza a la infraestructura objetivo, cómo voy a desplegar esa amenaza, cómo la voy a entregar. Por ejemplo, podría ser que yo le diga a una persona que va a esa organización y le entrego una USB y que la deje tirada en alguna parte estratégica de la compañía y alguien la irá a conectar en algún computador y el momento en que la conecte, pues claramente ya tengo la entrega de la amenaza. Una vez está la amenaza entregada, pues se materializa la vulnerabilidad que queremos buscar, que es la explotación. Se instala en la víctima. Lo que se hace generalmente después de instalar es buscar cómo se elevan privilegios para poderme yo ubicar y desde allí poderme comenzar a mover de manera lateral muchas veces para evitar ser totalmente reconocido y excluido del sistema. Y genero los famosos canales de comando y control ya del sistema vulnerado para poder comenzar a tener mucho más movilidad dentro de la infraestructura y así concretar los objetivos para los efectos esperados. Entonces, esta es otra manera de modelar el atacante que ha sido muy útil y se ha venido utilizando mucho en la industria y en la literatura ha sido muchas veces mencionada. Se llama el Cyber Kill Chain. Entonces, otra manera de modelar precisamente el atacante. Una más reciente es la que han venido implementando los señores del MITRE. El MITRE es una organización de alguna forma de ciencia y tecnología que trabaja adjunta al estamento federal norteamericano, que lo que hace es hacer mucha investigación y desarrollo y particularmente con ocasión de estos temas de la ciberseguridad, pues tomó el Cyber Kill Chain y lo desarrolló de manera mucho más extensiva y tomó cada una de las acciones que ya ustedes acabamos de ver ahorita en el Cyber Kill Chain. Aquí están todas: reconocimiento, militarización, entrega, explotación, instalación, comando y control y acciones en el objetivo, y las detalló con unos elementos que le llamó el pre-ATTSK. Eso significa Adversary Techniques and Tactics Common Knowledge, eso es lo que traduce esto. Ya lo llaman ahora es ATAC, pero claramente es ATTICK. Y ya el despliegue dentro de la organización pues está basado en todos estos elementos. ¿Qué hicieron los señores del MITRE? Crearon una base de datos donde las personas registran y se tienen perfiles de estilos y tipos de atacantes. Entonces, cómo hacen reconocimiento unos, cómo hacen militarización, cómo entregan. Entonces, uno puede ir a la base de datos que está disponible en la web para poder validar y establecer qué tipo de atacante estoy teniendo yo. Muchos de ellos generalmente están asociados con los temas de, por ejemplo, de acciones, ciberoperaciones de naciones. Entonces se dicen, por ejemplo, van a encontrar ustedes ahí en la base de datos el APT-24, el APT-41, el APT-2, que son como los diferentes tipos de marcas o de huellas que pueden dejar este tipo de atacantes y basado en eso poder tomar las acciones del caso que me permitan de alguna manera entender cómo es que el atacante o qué tipo de atacante estoy teniendo dentro de mi infraestructura y tomar las acciones pertinentes del caso. Bien. Así las cosas, pues aquí está, digamos, el resumen de manera general de cada una de estas propuestas metodológicas. Entonces, aquí podemos ver que el STRIDE es muy fácil de usar, focaliza la estrategia de mitigación y es uno de los más usados, pero igual demanda un alto consumo de tiempo y requiere conocimiento detallado del sistema que se va a modelar. Por otro lado, PASTA focaliza la estrategia de mitigación, motiva la colaboración de participantes y facilita el plan priorizado de mitigación, claramente porque es bastante específico en la manera como se desarrolla, pero demanda claramente un conocimiento de los detalles del sistema y exige documentación en las diferentes partes del sistema y sus riesgos. La estrategia de Bruce Schneier, usando los árboles de ataque,
pues nos ayuda a ver rápidamente, fácilmente las acciones por las cuales el atacante puede entrar y algunas estrategias de mitigación mirando ese árbol, pero igual tiene sus limitaciones que requiere pues claramente un conocimiento del sistema y no ofrece orientación sobre riesgos o fallas que se puedan analizar. En la cadena de muerte de Cyber Kill Chain, eh, claramente podemos ver los pasos del atacante, cómo es la vista del adversario y sus acciones, y de alguna manera rehabilita a la organización para reconocer posibles actividades maliciosas. Realmente la limitación que tiene es que requiere conocimiento experto y posiblemente puede haber conflictos en los lenguajes, ¿no? Entre las personas que están participando para hacer el modelado o entendiendo el Cyber Kill Chain. Y finalmente, el Mitre tiene unas huellas muy claras, muy detalladas, con una claridad técnica y táctica que se pueden usar para poder entender qué es lo que está pasando, inclusive poder entender un poco de alguna forma las huellas que está dejando el atacante. Pero por otro lado tiene una limitación que toma tiempo, la caracterización del perfil, y asume un conocimiento técnico requerido para conocer y comprender el patrón del adversario. Entonces, las 5 propuestas metodológicas que están aquí se pueden utilizar cualquiera, pero teniendo claro también que tienen sus limitaciones y basado en ello, pues ustedes podrán mirar cuál de esas podrá ser de utilidad para efectos de lo que ustedes vienen desarrollando. Frente a eso, y mirando las limitaciones y las tensiones que hay entre los diferentes modelos, pues planteamos un modelo adicional que nos permite un poco habilitar un ejercicio donde todos podamos comentar, donde las personas puedan poner su punto de vista y poder motivar una reflexión en conjunto para entender el atacante, no solo desde la perspectiva tecnológica, sino precisamente desde la realidad misma de lo que puede estar pasando en la organización, desde diferentes puntos de vista, para poder de alguna manera concretar mejor las estrategias para poderle seguir los pasos al atacante. Entonces lo hemos denominado el modelo socia. ¿Y qué es el modelo socia? Entonces aquí está. Socia significa supuestos, objetivos, capacidades, impactos y aprendizajes. Entonces, el modelo socia, usando estos 5 elementos y siguiendo un poco la misma línea del Common Sense Security Framework, que es un marco general de seguridad, donde se tienen 7 elementos generales para mirar la seguridad, particularmente ese marco de trabajo, el Common Sense Security Framework. Lo sugiero, lo recomiendo mucho para las pequeñas y medianas empresas porque es bastante eficiente y bastante concreto para hacer una evaluación de alguna manera rápida y digamos, sin tantos requisitos. Y Socia sigue un poco esa misma línea, ¿no? Tiene 5 componentes y cada componente tiene alrededor de tres elementos o 3 preguntas que son claves para poder revelar rápidamente y poner sobre la mesa para crear ese diálogo entre los diferentes participantes alrededor de lo que puede estar haciendo el atacante. Entonces, los supuestos, lo primero es las consideraciones básicas del perfil y las condiciones del adversario. Y ahorita en la siguiente transparencia lo vamos a detallar un poco más. 2, las motivaciones y datos que son de interés del adversario. Esos son los objetivos que el adversario se traza. 3, las capacidades, los patrones de aprendizaje y desaprendizaje que el atacante tiene para producir un daño. 4, los impactos, las consecuencias concretas que el adversario puede ocasionar con sus capacidades. Y finalmente, las lecciones aprendidas y las acciones de remediación y actualización de la postura de seguridad, que son los aprendizajes, que es lo que queda después de que efectivamente ocurre el incidente. Entonces, si lo vemos un poco más en detalle, Socia se concentra básicamente en cada uno de los elementos, tiene tres temas que son claves para revisar. En los supuestos, entender primero el entorno. ¿Dónde está el señor? ¿Afuera o adentro? 2, ¿a qué recursos tiene acceso? Tiene accesos, digamos, establecidos para poder entrar. Los equipos que tiene, los tiene afuera, los tiene adentro. ¿Cómo son esos equipos? El nivel de conocimiento que tiene el señor, alto, medio o bajo. A nivel de objetivos, la motivación. ¿Por qué estará haciendo esto el atacante? El activo, qué tipo de datos son los que están precisamente en tensión durante este ejercicio, este ataque,
¿Y cuánto puede costar? Y esa es una pregunta muy importante que cada uno de ustedes en sus organizaciones se debería hacer. ¿Cuánto puede estar costando la información de mi empresa? ¿Habría alguna persona afuera que le interese? Y si es así, ¿cuánto le podría costar? Ejercicios de esta naturaleza pues permiten establecer un poco y cercar mejor cuál es el tipo de información que hay que cuidar y que hay que tener en foco precisamente por este tipo de acciones que puede tener el atacante. Tres, las capacidades. Él puede tener una acción primero pasiva, donde está monitoreando, donde está revisando, donde está haciendo enumeración, y después pasar a una fase activa o pasar directamente a una fase activa desde el primer inicio. ¿Qué plataforma está usando? Una plataforma local donde él tuvo que desarrollar algo, tuvo que apalancarse en algunos otros desarrollos para poder proponer lo que hizo, o tiene un ecosistema afuera que lo que hace es usarlo para poder concretar el ataque. Y la afectación que genera puede ser baja, media o alta, dependiendo de cada una de las organizaciones. Seguidamente están los impactos, y en los impactos lo que tenemos es el impacto a nivel del negocio, de procesos y de infraestructura, y se puede establecer como parcial o total dependiendo de la acción final que ocasionó el atacante sobre la organización. Y finalmente, pues tenemos las lecciones, aprendizajes que están traducidas en lecciones aprendidas, la remediación a nivel de negocio, a nivel del proceso y de infraestructura, y sobre finalmente la postura que va a desarrollar o va a tener la organización de aquí en adelante, pasar de un defender o pasar a un anticipar. Entonces, lo que permite básicamente este modelo que ya se ha venido utilizando es poder convocar en una misma sesión a personas que son técnicas, a personas que son de otras áreas, para que conversen alrededor de la dinámica de unos ataques y sobre ello pues comiencen a entender un poco cuál es la dinámica de lo que ocurre en la organización y de alguna manera aumentar el nivel de conciencia situacional y de concientización alrededor de las amenazas cibernéticas que pueda tener la organización en ese momento. Entonces, basado en esta explicación, vamos a entender algunos ataques recientes y los vamos a modelar usando SOCIA para mirar un poco cómo se podría entender cada uno de estos ataques. Entonces, el primero fue en 2017, el caso Triton, y en el caso Triton lo que tenemos es una acción de un atacante que despliega un malware diseñado exclusivamente para una instalación de infraestructura crítica, ¿sí? Lo que hizo fue atacar directamente un sistema de controladores de la marca Triconex para que precisamente afectara los sistemas de control industrial y de alguna manera comprometiera el tema de la infraestructura eléctrica de ese país. Entonces, fue detectado por FARAI, este es el reporte, cuando ellos lo reportaron en diciembre del 2017, y como pueden darse cuenta, pues tiene librerías y módulos muy bien establecidos para precisamente desplegar su acción nociva sobre la infraestructura. ¿Cómo podríamos modelar esto y recogiendo más datos en Internet, que es un poco el ejercicio que se propone para usar SOCIA? Se propone el caso, las personas en equipos de trabajo comienzan a investigar alrededor de la temática para llenar precisamente este formato, siguiendo precisamente, como lo pueden ver de mano izquierda, pues los elementos de socio. Entonces, lo primero, los supuestos, configura adversario en su entorno. Esto necesariamente fue un adversario externo, ¿sí? Por todo lo que se encontró en la documentación y revisando por internet. El atacante cuenta con equipos necesarios para actuar y apoyo para desplegar la acción autorizada. O sea, el señor tiene algún apoyo particular para poderlo hacer. El adversario tiene un conocimiento alto, especializado del sistema de control industrial. Esto no lo hace un atacante medio o un atacante común, sino es un atacante de alguna manera que desconoce claramente cuáles las acciones que puede desarrollar sobre una infraestructura de sistemas de control industrial. Pasamos a los objetivos y las motivaciones del atacante. La motivación posiblemente tiene que ver con temas políticos y estratégicos del país porque se está afectando una infraestructura crítica que es relevante y clave para la organización, para una nación en particular. El activo que quieren comprometer necesariamente, aquí está, es una planta de energía eléctrica que compromete muchas personas y la estabilidad de una ciudad. Y la monetización aparentemente ninguna porque
está motivado más por un tema geopolítico y político, precisamente este tipo de ataques. ¿Qué capacidades debe desarrollar precisamente este atacante? Primero, pues hace una acción pasiva y luego una acción activa sobre el objetivo que termina comprometiendo el sistema de control industrial. O sea, para la pasiva estuve estudiando muy juiciosamente toda la infraestructura y detalles del Triconex, que sabía que específicamente funcionaba en esa infraestructura, y después, pues la acción activa del malware para poder destruir y de alguna manera comprometer la infraestructura crítica. Aparentemente, después de hacer el análisis, hay varios documentos que hacen en Internet que fue un desarrollo local. Muchos de ellos apuntan a un centro de investigación y desarrollo en Rusia, donde precisamente después de analizar el malware, muchas de las palabras apuntan y salen precisamente apuntando hacia allá. Y claramente la afectación que tuvo este caso fue alta, porque terminó comprometiendo la energía de un país, particularmente de una ciudad, que claramente generó bastante descontento y pérdida de gobernabilidad en algunos puntos. Los impactos, pues claramente a nivel de negocio como tal fue total, a nivel de los procesos fue parcial y a nivel de la infraestructura claramente fue parcial. ¿Qué aprendieron estos señores, los puntos ciegos? Ojo, señores, la segregación de las redes. ¿Cómo se pudo haber prevenido esto? El aislamiento de estaciones de trabajo aisladas. Hay una cosa en los sistemas de control industrial que se llama el control físico. Entonces el control físico no estaba activo para poderlos aislar automáticamente y rápidamente. Y el tema de la supervisión del tráfico, donde se pudiese haber visto precisamente que había una acción no autorizada en curso. La remediación, el tema fue que no se tenía clara la coordinación entre los equipos de tecnología de información y los otros de tecnologías de operaciones, IT y OT, Operation Technologies y tecnologías de información. Y finalmente, la postura, después de que se revisa el caso, pues es pasar de una postura defensiva, donde yo tengo instaladas cosas que supuestamente no van a penetrar, a una postura proactiva que lo que busca es precisamente anticipar y modelar de alguna manera este tipo de situaciones y poderme preparar para ello. Entonces, una de las cosas que uno saca en conclusión cuando hace el modelamiento y pone esto sobre la mesa es que muchas personas van a poder opinar. Sí, pero finalmente eso puede pasar aquí. Son unas preguntas que pueden darse. Sí, sí puede pasar aquí. Y si eso pasa aquí, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo lo haríamos? Entonces comienzan precisamente a evaluarse nuevas alternativas para saber cómo se van a entender de alguna manera de aquí en adelante las condiciones en la organización. Un segundo caso, también muy conocido, de Equifax, 2017, es como el data crédito que nosotros tenemos aquí en Colombia. Y esta compañía, pues, tuvo una brecha de seguridad bastante seria el 7 de septiembre del 2017 y donde se filtraron más de 143 millones de datos de clientes, imagínense, con información de la data de su estado en el tema del crédito, entre otras cosas, ¿no? Entonces, fue un ataque significativo. De hecho, acabaron recientemente de ponerles una multa gigantesca precisamente por el tema. Después de tanto tiempo, sí, ya de alguna manera los entes de control en Estados Unidos conceptuaron y precisamente encontraron sobre todo negligencia en la activación y aseguramiento de los diferentes niveles de parches en muchos de los sistemas que tenía Equifax. ¿Cómo sería desde el punto de vista de Socia? Entonces aquí lo tenemos. Posiblemente es el tema del supuesto y del atacante, es un atacante externo. Al parecer se le asocia con un equipo de hackers especializados que se llama Passhole Hacking Team. Los recursos tienen equipos lógicos de accesos por vulnerabilidad que ya ellos primero habían reconocido e identificado. Atacan a los servidores y vulnerabilidades en algunos de los parches que precisamente tenía en la plataforma web. En los objetivos, pues la motivación necesariamente era económica. El activo que estaban buscando, pues claramente datos personales, tarjetas de crédito, números de licencia de conducción, números de seguridad social de diferentes nacionalidades. O sea, tenían todo un botín gigante que podían vender más o menos y la monetización más o menos se calculó en 2 millones de euros por el atacante. O sea, dimensionan un poco todo ese objetivo que ellos estaban persiguiendo, ¿no? Capacidades, pues activa para tener acceso, uso indebido de las plataformas financieras, envío de correos masivos solicitando realización de transacciones de diferentes puntos,
la plataforma local, correo interno, transacciones financieras internas, la afectación, pues caída de los sistemas del correo electrónico, realización de transacciones que generaban pérdidas de dinero, impactos, claramente desconfianza total. Eso es un elemento y impactos precisamente en la reputación de la compañía a nivel de procesos, correos electrónicos con malware, con ransomware, para precisamente tener acceso a más gente a través de ese correo usando claramente la plataforma de Equifax. Y finalmente la infraestructura fue un poco parcial, hubo ataques de phishing masivo con los datos de los empleados de las entidades que puede llegar a identificar cargos ejecutivos de niveles de altos permisos, pero finalmente digamos que la infraestructura pudo seguir funcionando a pesar de todos estos ataques. Lecciones aprendidas, señores, hay que el tema del cifrado de los datos, además si son datos personales, pues hay que tenerlos bajo medidas estrictas de control. Las políticas de protección de datos, que incluyen cifrado, auditorías periódicas y auditoría incluso a sus proveedores. Y aquí es un tema bien importante donde los proveedores se vuelven otro pivote o punto de apoyo en este ejercicio. Finalmente, la remediación, pues aumentar la sensibilidad de las transacciones, fortalecer la confianza y el tema de la indemnización que tuvo que hacer y que sigue haciendo todavía Equifax por estos daños que le ocasionaron a cada uno de sus clientes, ¿sí? Y la postura, pues, anticipar y defender ante el ataque, porque es información sensible, o sea, es decir, hay que desarrollar una estrategia mixta que me permita precisamente movilizarme rápidamente ante este tipo de eventos. Un tercer caso, 2018, Banjico, Banco de México, el equivalente a nuestro Banco de la República en México. Ellos tienen y han desplegado algo que se llama un sistema de pagos que lo llaman el SPEI y unas personas, y esto es una operación claramente coordinada con varias personas, crean una serie de transacciones dentro del sistema, aprovechándose de un problema que tenía el sistema, porque este sistema no le habían metido la mano por lo menos en los últimos 30 años. Y como nadie se había percatado de eso, los atacantes estudiaron y lo estudiaron muy bien, se dieron cuenta que podían colocar transacciones en el sistema sin la validación del origen, porque efectivamente el sistema no validaba el origen. Entonces tomaba la transacción y al tomar la transacción podía llevarla hasta el sistema y el sistema sencillamente la recibía, la hacía efectiva y la consignaba en cada una de las cuentas. Adicionalmente, dentro del modelo que estaba establecido inicialmente con el SPEI, es que las personas podían sacar por cajero electrónico máximo hasta un poquito menor a 50,000 pesos mexicanos. Entonces, cuando ya se hacía la transacción y la transacción estaba en firme, se le notificaba a las personas que estaban afuera para que fueran a los cajeros, a esas cuentas, y sacaran 49,000 pesos. Entonces, hacían retiros de manera coordinada en diferentes cajeros electrónicos de diferentes puntos de la ciudad y sacaban precisamente el detalle de los 49,000 pesos y así se hicieron un montón de transacciones y se habló de que más o menos las pérdidas en los bancos como tal ascendieron más o menos a 30 millones de dólares, más o menos en los cálculos que se hicieron. Aquí está un poco modelado con Socia cómo sería. Es un adversario claramente externo, ¿sí? Con recursos para hacerlo y hacerlo muy bien. Tiene un conocimiento muy elaborado del sistema de pagos. Tiene una motivación claramente económica. El activo que busca son las cuentas de bancos y los datos de los cuentavientes. La monetización, tanto como las transferencias no autorizadas, se lo permitan. Ya les conté un poco cómo se hacía. Las capacidades, pues activas sobre el sistema de pagos, porque lo pudieron modificar y pudieron insertar transacciones allí de manera no autorizada. Al parecer es un desarrollo local, es decir, ya es un equipo de trabajo que estaba dando vueltas hace mucho rato en México y claramente la afectación fue muy alta. Los impactos, pues parcial para el negocio porque claramente con los bancos tienen algunos seguros que se activaron precisamente por ese tema de fraude. A nivel de procesos fue total porque claramente el SPEI se afectó y se afectó su confianza y parcial en la infraestructura porque ya saben que tuvieron que hacer algunos ajustes porque estuvieron comprometidos la manera como se hacían esos pagos. ¿Qué aprendieron? Señores, las acciones coordinadas con los bancos. El Banco Central
no tenía esa estrategia de coordinación debidamente establecida y no tenían claridad acerca de cómo manejar este tipo de incidentes. Remediación, pues claramente adelantar las análisis de vulnerabilidades en un sistema que llevaba 30 años sin echársele mano ni revisión y desarrollar pruebas conjuntas, no solamente el Banco Central con sus terceros, sino precisamente con los diferentes actores que usan el SPEI. Y la postura, pues superar la postura preventiva que siempre había sido tradicional alrededor de la banca y moverse más a una postura proactiva donde se hicieran y retaran todo el tiempo pues la manera como funcionan las cosas. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, todo esto que acabamos de ver pues claramente supera en mucho a los temas que tenemos en los estándares y en las buenas prácticas, ¿sí? Muchas de estas reflexiones no se pudiesen dar precisamente si entendiéramos un poco más el contexto y la dinámica de lo que los atacantes quieren y desarrollan a la fecha. Por tanto, los modelos de seguridad y control han venido evolucionando y deberán seguir evolucionando. Primero, pasar de ese control de acceso que veníamos teniendo en muchos de los modelos a los modelos de cumplimiento normativo, a los modelos de gestión de riesgos y movernos rápidamente a esos modelos de seguridad y control basados en analítica y pronósticos. Precisamente ese es como un poco como el tema que debemos pasar de ser reactivos a ser proactivos y sobre todo a ser anticipativos. Poder, de alguna manera, poder mirar hacia adelante y poder anticipar un poco el ejercicio que puede estar haciendo el atacante. Dos, ¿qué podemos aprender de la dinámica de los adversarios? Y esta gráfica, si hay algo que quiero que les quede a ustedes de este webinar, es esta gráfica. Nótese que mucho de lo que hacemos hoy por hoy y lo que recaba muchas noticias es sobre el marco de operación de los adversarios, que el reconocimiento, que el análisis, que la experimentación, que el despliegue, que la explotación, y le da mucho realce realmente a este tipo de marco de operación y lo hablan todo el tiempo cuando presentan la noticia. Pero poco se habla del marco de trabajo que ellos desarrollan para poder lograr ese marco de operación, que es que comparten y colaboran, experimentan y prueban, desarrollan y despliegan y toman riesgos y asumen consecuencias. Qué bueno sería que nosotros también aprendiéramos de ese marco de trabajo, ¿sí? Para no concentrarnos tanto en el marco de operación, sino poder de alguna manera entender su marco de trabajo y nosotros poder avanzar tan rápido como lo hacen ellos. Porque finalmente ese marco de trabajo está basado en una estrategia que busca aprender y desaprender y sobre todo repensar y transformar. Por eso es que ellos tienen la habilidad de podernos sorprender cada vez que efectivamente materializan alguna acción concreta sobre alguna infraestructura. Entonces, aquí el llamado de atención es a mirar sobre todo el marco de trabajo que ellos desarrollan, ¿sí? Y poder desde allí entender mejor el marco de operación. Entonces, esta gráfica se la recomiendo mucho para que la tengan en cuenta, precisamente porque esto es romper con el paradigma de los estándares, porque muchas veces nos concentramos en el marco de operación y no en el marco de trabajo y en la estrategia que desarrollan para lograr lo que ellos logran. Y termino con esta reflexión que me gusta mucho. Se llama La incertidumbre crea un escenario compartido entre la realidad y la imaginación. Mientras las cegueras cognitivas privan al hombre para ver ángulos distintos de su entorno, la imaginación habilita espacios de reflexión inéditos para su análisis. Aquí la invitación es a habilitar nuestra imaginación, a habilitar la comprensión de ese marco de trabajo que tienen los atacantes para poder construir comunidades que nos permitan avanzar tan rápido como ellos lo hacen. Muchísimas gracias, muy amables. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Jamie, por tu intervención. Entonces voy a comenzar con algunas preguntas que nos hicieron nuestros asistentes. Entonces, una de ellas dice, ¿qué ventajas me da desde el punto de vista de la víctima el encontrar y reconocer el perfil del atacante? La ventaja que nos da es que podemos entender mejor cómo el atacante adelanta sus acciones, cómo el atacante puede quedarse en mi infraestructura, qué estrategias ha venido desarrollando y por lo tanto poderle seguir el rastro y saber exactamente cómo se está moviendo. Sencillamente, si no lo hacemos y mantenemos nuestra postura desde la vista de los estándares y controles, pues no vamos a poder de alguna manera poder encontrar esa ruta ni tampoco poderlo enfrentar en su propio terreno.
Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, ¿el modelo SOCIA es el más efectivo para tratar estos temas o hay otro modelo seguro para controlar estos casos? A ver, el modelo SOCIA es otro modelo que se propone y como les decía, lo que permite el modelo SOCIA es que puedan conversar diferentes tipos de roles y de perfiles para enriquecer precisamente la discusión, porque una de las cosas que hace SOCIA es poder revelar algunos puntos ciegos que puedan estar dentro de la misma infraestructura, dentro del mismo modelo de seguridad de la organización y no los podamos ver porque posiblemente estamos solamente o están solamente los técnicos hablando de lo que pudo haber pasado y cómo pudo haber pasado y muchas veces otras personas en otras áreas que son usuarios, comillas, de los sistemas de información pueden estar viendo cosas que muchas veces no se pueden ver desde otra perspectiva. Entonces, SOCIA lo que habilita es un espacio de conversación para abrir mucho más el entendimiento del atacante en el contexto real de la organización y su dinámica particular. Dale, Jamie, gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones podrían evitar o mitigar el impacto de un ataque? Bueno, los impactos de un ataque, para poderlos mitigar, varias cosas hay que tener en cuenta. Primero, entender un poco el atacante. ¿Quién es el atacante? ¿Cómo puede venir el atacante? ¿Cómo hay que modelar? Segundo, una vez entendido el atacante y sus posibles vectores, sus posibles estrategias, y de alguna manera basadas en aquella información que es relevante para él y que pueda ser materializada rápidamente, poder entender de alguna forma cómo se va a tratar ese tipo de incidentes. Es lo que la práctica en general se llama desarrollar lo que se llaman los playbooks o los libros de jugadas para poder hacerlo de manera coordinada e inteligente frente a la situación. Eso nos debe llevar necesariamente a un tercer estadio, que es el análisis y diseño de escenarios, donde vamos a practicar efectivamente cómo es que vamos a atender este tipo de acciones para efectos de poder tener el mejor funcionamiento, el menor impacto y sobre todo mantener la operación con acciones que me permitan disminuir cualquier acción contraria que se pudiese dar por falta de coordinación en las acciones. Dale, Jamie. La siguiente pregunta es, además de las recomendaciones para nuestras empresas, ¿tienes algunas recomendaciones a nivel personal? Bueno, una de las cosas que yo he venido aprendiendo en esta práctica en los últimos 20, casi ya 25 años, es que el atacante o el ataque tiene éxito cuando el atacante logra crear incertidumbre e incierto en el modelo de seguridad y control de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros muchas veces nos concentramos en el efecto, en la brecha que ocurrió, en el escenario que se materializó, en la fuga que se materializó. Eso de alguna manera es el efecto general que de alguna forma se puede controlar. Pero el ataque tiene éxito es precisamente porque ya queda sembrado en la organización el marco del incierto que cambia completamente el accionar de la organización y lo vulnera desde la perspectiva de la confianza. Entonces, desde ese punto de vista, precisamente todas las acciones que se puedan hacer antes para cerrar y disminuir la posibilidad de ese incierto se vuelven supremamente relevantes frente a estos escenarios. Gracias, Jamie. La siguiente pregunta es, ¿Colombia está preparada para esta clase de ataques? Les voy a contar. Son cosas que no salen publicadas de alguna manera en los periódicos, pero Colombia ha venido haciendo simulaciones a nivel muy alto, gubernamental, de incidentes, donde han modelado y simulado acciones, digamos, de alcance nacional que comprometen diferentes infraestructuras críticas y se han venido haciendo ejercicios que se han venido coordinando con el Comando Conjunto Cibernético, donde se tienen, después de cada ejercicio, pues claramente las lecciones aprendidas, las acciones que se tienen que ir desarrollando. Nos falta mucho trabajo por hacer, sí, pero vamos por el camino de ir aprendiendo, de ir recapacitando, de seguir convocando a los diferentes actores para aumentar la conciencia situacional y por lo tanto la concientización sobre ese tipo de eventos. Gracias, Jamie. La otra pregunta es, ¿por qué la ciberseguridad como estrategia nacional no ha sido comentada con la población general en Colombia? Bueno,
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad es pública. De hecho, en el último COMPES, ustedes ya lo debieron, creo que lo debieron ya conocer, el último COMPES es la Estrategia Nacional Actual de Ciberseguridad, el estatus, las acciones que se van a hacer, es un documento público. Lo que de pronto entendería que haría falta es que por alguna manera saliera la persona del Ministerio de Defensa con el Comando Conjunto Cibernético y dijera, mire, las directrices generales que venimos haciendo son estas y estas y estas, pero ustedes comprenderán que claramente no se podrán decir mayores detalles, sino los generales que se van a hacer para efectos de mantener precisamente la acción concreta que se puede desarrollar y las capacidades internas del país para responder a este tipo de amenazas. Dale, la siguiente pregunta es, ¿estas estrategias van acompañadas de software especializado o solo tácticas? Bueno, sí, pueden ir estas estrategias cooperativas de software especializado, sí, de hecho hay una tendencia que se viene dando y claramente se va a empezar a ver mucho más a partir del año entrante, que son las famosas tecnologías de decepción o las tecnologías de engaño, o en inglés las deception technologies, que lo que hacen de alguna manera es comenzar a invertir un poco la ecuación con el atacante, porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta, la ecuación que tenemos hoy es que el atacante tiene toda la posibilidad de reconocernos y mirarnos a nosotros para saber cómo estamos, pero nosotros no le generamos ningún tipo de incierto al modelo del atacante, ¿sí? Además, el atacante tiene un modelo de gestión de riesgos cuyo valor no es cero. Entonces, él también corre un modelo de gestión de riesgos. La idea es poderle devolver un poco del incierto a su modelo para de alguna manera ponerlo en aprietos y poder nosotros también tener y comenzar a balancear la misma vista del escenario en dos elementos importantes. En el incierto que le podemos generar al atacante con estas tecnologías de decepción y la manera como nosotros tomamos control o podemos de alguna manera seguirlo rápidamente cuando entra precisamente en este tipo de estrategias. Dale, Jamie, la siguiente pregunta es, ¿cuál de tantas propuestas metodológicas que se nos presentaron es la que usted considera más asertiva? Bueno, en las propuestas que yo les comenté, que fueron todas las que estudiamos precisamente en ese artículo que está público en la web, lo pueden encontrar en la web así como modelo socia, es un artículo, inclusive si no estoy mal está en ResearchGate, en esa plataforma está el artículo. Eh, Uno podría decir, puede usar cualquiera de ellas dependiendo de la necesidad que pueda tener rápidamente de desplegar y de asegurar un poco una infraestructura. Como les mostraba en el ejemplo, yo tengo una infraestructura que tiene un servidor, que tiene varios servidores, que tiene maneras de conectarse, tiene un sitio web, tiene detrás bases de datos. Entonces, por ejemplo, el Stride de manera muy rápida puede comenzar a evaluar en infraestructura esas 6 amenazas en cada uno de los componentes y evidenciar cuáles son los elementos que podrían ser susceptibles de instalar para asegurar y disminuir la presencia de esa amenaza. Entonces, Stride podría ser rápidamente una acción concreta para poderla desplegar. Pero resulta que lo que estoy modelando es una aplicación sensible, crítica para la organización, donde se van a hacer transacciones sensibles. Entonces, Pasta podría funcionar muy bien porque me permite entrar en profundidad de esa aplicación para poder de alguna manera detallar los aspectos que me permiten cerrar la brecha, las posibles brechas que pueda tener la aplicación y poder de alguna manera desplegar una aplicación mucho más confiable y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, al final yo quisiera tener la trazabilidad de los diferentes tipos de atacantes, sabiendo ya que tengo identificado un poco el perfil de los atacantes basado en la información que maneja mi organización y poderme ir un poco a la base de datos del Mitre y poder evaluar allí las diferentes acciones que ellos hacen en siguiendo el Cyber Kill Chain para poderme de alguna manera anticipar y poder de alguna manera tomar acciones concretas allí. Listo, nuestra última pregunta, estas últimas dos preguntas son, ¿cuáles son las principales amenazas que afectan los sistemas de información? Bueno, hay muchas, pues las principales amenazas uno, como siempre, las puede uno como simplificar rápidamente como las que tienen que ver con nosotros, las personas, ¿sí? Generalmente, si ustedes miran los reportes, los informes, la mayor tasa de brechas de seguridad se producen precisamente por errores humanos, ¿sí? Nosotros, digamos, estamos en la primera línea
Otro se produce de alguna manera por el no cumplimiento, seguimos nosotros, de procedimientos. El tema de vulnerabilidades, casi que podríamos decir que están inherentes en las diferentes infraestructuras y programas, porque siempre la vulnerabilidad va a estar ahí. Eso se llama la inevitabilidad de la falla. O sea, siempre va a haber algo en la infraestructura, en el software o en el hardware que posiblemente no vamos a ver y que alguien sí lo va a ver y lo va a materializar. Eh, Caso concreto, recientemente un grupo de profesionales y de académicos identificaron que Intel nuevamente tenía problemas a nivel del firmware dentro del hardware que podía uno tomar control de manera remota sobre la máquina, llegando directamente a la placa del procesador, ¿no? Dale, Jamie, nuestra última pregunta es, eh, ¿cuáles capacitaciones recomendaría para el personal de TI con el fin de fortalecer sus capacidades contra los ataques cibernéticos? Bueno, yo creo que una de las cosas que más ayuda a entrenar a la gente es exponerla a la situación. Entonces hay varios ejercicios. Hay simulaciones que se pueden hacer de escritorio, lo que llaman las tabletop exercise, donde se van simulando condiciones, situaciones, para ver un poco cómo se van moviendo las personas y actúan. Hay otras que son las simulaciones de equipo rojo, equipo azul, equipo púrpura, donde algunos van a mirar cómo defienden, otros cómo atacan, otros cómo disuaden, y digamos esas situaciones son las que permiten de alguna manera motivar acciones concretas para desarrollar, ojo, ya no una práctica, y eso es bien importante, sino una capacidad, y la capacidad es un patrón de aprendizaje. Y eso es lo que habilita la posibilidad de poder seguir aprendiendo y poder seguir avanzando para que en medio de los incidentes y en medio de los inciertos, los equipos de trabajo puedan responder de la mejor forma. Dale, Jamie, muchas gracias. Bueno, damos como finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por su participación. En el chat les dejamos el evento que tenemos el día de mañana a las 8 de la mañana, por si es de su interés, que se llama Ciberseguridad en el Teletrabajo. Y ahí está el link de inscripción. Muchas gracias, Jamie, por tu participación y un feliz día para todos. Muchísimas gracias. Síganse cuidando y espero haya sido de su interés. Muy amables.